Bienvenido a Inspiratura, donde los futuros millonarios vienen para inspirarse. En este episodio estaremos analizando cómo crear un sistema para ahorrar de nuestro salario para luego invertir en un negocio y cómo hacer crecer este negocio en el tiempo. Ujú. Y es un tema que de verdad requiere que cambiemos completamente la forma en que vemos las cosas. Totalmente. Y, a ver, para enmarcar esta misión que tenemos hoy, quiero contarles a quienes nos escuchan que tenemos sobre la mesa una pila de fuentes fascinantes. Sí, tenemos desde guías prácticas de bienes raíces hasta manifiestos emprendedores. Exacto, también principios de inteligencia emocional y libros bastante densos sobre la arquitectura del dinero. O sea, material de sobra, Es una inmersión en el tema bastante completa, digamos. tal cual, y el objetivo de este análisis profundo es trazar una hoja de ruta exacta. Queremos ir desde cómo dominar la mente bajo presión económica hasta cómo construir esas múltiples fuentes de ingresos que operen solas. Claro, porque a menudo la gente busca, no sé, el truco financiero rápido, la inversión mágica que te resuelve la vida en un mes. El atajo, claro. Exacto, el atajo. Pero las fuentes son súper claras en esto. La verdadera libertad comienza con una transformación psicológica. ¡Wow! Una transformación psicológica. Eso suena intenso. Lo es. Quienes nos escuchan van a aprender hoy que el objetivo principal es dejar de vender su tiempo para empezar a construir sistemas. Me encanta eso. Y bueno, antes de hablar de mover capital o de abrir negocios millonarios, tenemos que hablar del motor que toma todas esas decisiones, el cerebro. Fundamental. Todo empieza ahí. Porque la riqueza, según los textos que revisamos, comienza con una rutina diaria que filtre la emoción. Hay que establecer lo que llaman un modo predeterminado de alta intensidad. Sí, este concepto es clave. Básicamente explica que la riqueza requiere presionar, empujar los límites, hasta que esos días largos y productivos sean la nueva normalidad. O sea que trabajar con enfoque ya no sea la excepción, sino la regla. Exactamente. Y dentro de esa rutina hay algo vital, que es priorizar la creación por encima del consumo. Ah, la gestión del estrés no monetaria. Sí, esa misma. A ver, la barrera más silenciosa para generar riqueza es usar el consumo diario para aliviar el estrés. Claro. El típico, tuve un día horrible en la oficina, así que me voy a comprar algo caro o a cenar a un lugar lujoso para sentirme mejor. Exacto. Es una reacción natural, pero financieramente destructiva. La gestión del estrés no monetaria propone adoptar hábitos de altísimo valor que cuesten 0 pesos. ¿Cómo cuáles? Porque suena a que no me puedo divertir. No, nada que ver. Hablamos de leer, hacer ejercicio intenso, pasatiempos creativos, cosas que realmente sincronicen la energía física y cognitiva sin vaciar la billetera. Entiendo. O sea, es aplicar inteligencia emocional bajo presión. Tal cual, los líderes financieros mantienen la calma usando algo que en las fuentes llaman la pausa de los 5 segundos. La pausa de los 5 segundos, eso me gusta. Filtra el impulso a través de la mente racional, ¿no? Sí, les permite ver los contratiempos simplemente como datos, no como emergencias mundiales. Evitan reaccionar de forma descontrolada. Es como, a ver si te gusta esta analogía, es como domar caballos salvajes. A ver, cuéntame más. Me imagino las emociones financieras como esos caballos salvajes desbocados. Y la inteligencia emocional es el domador experto. Claro. El domador que sostiene las riendas con mucha firmeza, respira hondo y hace esa pausa de 5 segundos antes de tomar la decisión de pasar la tarjeta. Es una buena imagen, sí. Aunque desde la perspectiva de las fuentes, es más como reescribir el cableado neurológico del cerebro. Pero, a ver, te lanzo un desafío aquí. Es muy fácil decir en la teoría que no hay que gastar para desestresarse. Bueno, claro, en papel todo suena sencillo. Exacto. Pero después de una semana laboral de, no sé, 60 horas, la mente pide una recompensa inmediata. El cuerpo te dice, dame dopamina fácil. Es verdad, y es un punto súper válido. Entonces, ¿cómo se reescribe ese cableado neurológico cuando uno está absolutamente exhausto? Bueno, la respuesta no es cómoda. Requiere un periodo de resistencia extrema. Al principio, elegir salir a correr en lugar de comprar por internet se siente como una tortura. Me imagino, el cerebro protesta. Totalmente. Pero si se mantiene la disciplina, esa fricción desaparece. El nuevo hábito empieza a generar placer por sí mismo. Y ahí es cuando las emociones quedan bajo control. Claro,
Pasas la barrera del dolor inicial. Y supongo que una vez que dominas eso, tienes la claridad mental para enfrentar la siguiente fase. Que es quizás la parte más ruda, la dura realidad matemática de las finanzas personales. Uf, la auditoría brutal de la realidad. Solo el nombre ya da un poco de miedo. Sí, y las fuentes no suavizan el término para nada. Consiste en rastrear cada centavo, absolutamente todo, por 30 días. ¿Literalmente todo? ¿El café, la propina, el estacionamiento? Todo. Porque el principio es básico. No se puede gestionar lo que no se mide. Es como hacerme una radiografía sin anestesia a la cartera, para ver todas esas fracturas invisibles por donde se fuga el dinero. Esa analogía es perfecta. Es doloroso ver en qué se va realmente el capital. Y el objetivo de esto es definir el umbral de supervivencia absoluta. O sea, calcular lo mínimo indispensable para vivir. Exacto. Vivienda, nutrición básica, servicios esenciales, lo mínimo para operar. Y a partir de ahí viene la regla que me dejó pensando. Los textos dicen que hay que invertir el 50% de los ingresos en activos. Así es. Explican que los ratios tradicionales ya no sirven. Ahorrar el 10% simplemente no es suficiente para alcanzar la independencia. Hay que aspirar a esa cifra radical del 50%. Sí, y automatizar el proceso. Son esas acciones consistentes y pequeñas, como pagarse a sí mismo primero, las que generan el cambio. Claro, que el dinero vaya directo a la inversión antes de que lo veas en tu cuenta. Exacto. Ese 50% se convierte en riqueza a largo plazo gracias a la magia del interés compuesto. Pero aquí tengo que cuestionar a los autores. Invertir el 50% suena a ciencia ficción para alguien que vive al día. Es la duda más común, sin duda. Es que, piénsalo, si la persona ya hizo la radiografía, ya recortó todo el gasto posible y está en su umbral de supervivencia, ¿de dónde sale ese margen? El dinero no se inventa. Tienes toda la razón, y por eso las fuentes hacen un énfasis gigantesco en algo crucial, el capital de esfuerzo o sweat equity. A ver, explícanos eso de sweat equity. Significa que no te puedes enfocar solo en recortar gastos menores. Llega un punto donde ya no puedes gastar menos. Claro, tienes que comer y pagar la luz. Exacto. Entonces, la única variable que puedes alterar drásticamente es el ingreso. Hay que aumentar agresivamente el volumen de trabajo. Monetizar habilidades extras, buscar ascensos, conseguir clientes adicionales. Tal cual. Y la clave es que todo ese nuevo ingreso no se use para mejorar el estilo de vida, sino que vaya íntegro a ese 50% de inversión. Wow, ok. Entonces es congelar tu nivel de vida actual mientras disparas tus ingresos hacia arriba. Ese es el secreto matemático. Ahora, una vez que logras tener ese capital agresivamente ahorrado, el instinto natural es dejarlo en el banco. Uy, sí. Y según lo que leímos, eso es un error fatal. Absolutamente fatal. Aquí es donde el análisis pasa de la etapa de acumulación a la de protección y apalancamiento. Porque las fuentes describen el efectivo, el dinero fiduciario tradicional, como un cubo de hielo que se derrite. Es una imagen muy gráfica de lo que hace la inflación, ¿verdad? Sí. Para mí ahorrar en billetes hoy en día es como intentar guardar agua entre los dedos. Totalmente. Por más apretado que tengas el puño, la inflación hace que el poder adquisitivo se escurra inevitablemente. Mantener efectivo a largo plazo es una pérdida lenta pero segura. Hay que tener en cuenta que las fuentes mencionan las políticas del sistema de reserva fraccionaria. Claro, donde los bancos prestan más dinero del que realmente tienen en bóveda, ¿no? Exacto. Y manteniendo una postura neutral sobre si esto es bueno o malo para la economía general, el hecho objetivo es que expande la masa monetaria. Y al haber más billetes circulando, el valor del que tú tienes ahorrado baja. Por eso la riqueza real se mide en activos productivos y escasos. Fondos indexados globales, propiedades inmobiliarias tangibles, tierras agrícolas. Cosas que no se pueden imprimir a voluntad. Exactamente. Y el siguiente paso evolutivo, una vez que entiendes esto, es sustituir el trabajo activo por sistemas. Dejar de intercambiar horas por dólares. Ese es el objetivo supremo.
La verdadera riqueza se genera creando mecanismos donde el valor que entregas se desvincula totalmente de tu tiempo físico. Pero cuando las fuentes hablan de reemplazar el trabajo activo por sistemas empresariales autosuficientes, ¿qué significa eso en la vida real? Es una excelente pregunta porque suena muy teórico. Es que yo me imagino comprando robots o contratando un ejército de empleados, o es más bien un cambio en el modelo de negocio. Es definitivamente un cambio en el modelo de negocio. Un sistema es cualquier proceso documentado que pueda funcionar sin que tú estés presente. O sea, crear un software, por ejemplo. Lo programas una vez y se vende 1000 veces. Exacto, eso es un sistema digital. Pero también puede ser una empresa de servicios tradicionales, donde has delegado la operación diaria. Entiendo. Si te vas de vacaciones un mes y el negocio sigue facturando, es un sistema. Si se cae a pedazos, es solo un trabajo exigente. Esa es la prueba de fuego. Y construir ese primer sistema es solo el comienzo de la hoja de ruta. Claro, para que ese cubo de hielo que mencionamos antes se convierta en un glaciar de riqueza permanente, hay que escalar esa operación inicial. Y diversificar, que es la palabra mágica. Hay una guía paso a paso muy clara en los textos para crear flujos de ingresos resilientes. Vamos a desglosar esos pasos. El primero sería lanzar una máquina de ganancias inicial, usando habilidades de alto valor. Exacto. Tu primer motor económico. El paso 2 es crucial. Reinvertir las utilidades estratégicamente. O sea, nada de inflar el estilo de vida comprando autos de lujo con las primeras ganancias del negocio. Para nada. Todo vuelve a la máquina. Y el tercer paso es avanzar hacia al menos 3 fuentes de ingresos diferentes. Como, por ejemplo, mantener un salario, sumar los ingresos del negocio sistematizado y además los dividendos de fondos indexados. Esa es la estructura ideal. Pero para escalar a ese nivel, el dueño tiene que hacer un cambio de mentalidad radical. Los famosos mindset shifts. ¿A qué se refieren exactamente en este contexto? Se refieren a cambiar de identidad. Pasar de ser el operador, el que hace el trabajo manual, a ser el visionario. O, como mencionan los libros, pasar de ser el CEO que apaga incendios diarios a ser el presidente del consejo, el chairman. Exactamente. Permitir que otros gestionen el día a día para evitar que el propio fundador sea el cuello de botella de su empresa. Pero aquí entra un miedo psicológico fuertísimo. Te lo digo como desafío. A ver, adelante. El miedo más grande de todo creador o emprendedor es que absolutamente nadie va a cuidar su negocio con el mismo nivel de obsesión que él. Es un temor universal entre los fundadores, sí. Entonces, ¿cómo se justifica ceder el control de CEO a presidente del consejo sin sentir que el barco se va a hundir a la primera de cambio? Bueno, el concepto que usan para resolver esto es la externalización intelectual. Suena elegante. ¿Qué implica en la práctica? Implica aceptar que la resiliencia corporativa es más importante que la perfección artesanal del fundador. O sea, crear manuales y procesos tan buenos que cualquiera pueda seguirlos. Exacto. Externalizar tu intelecto en sistemas. Un empleado o un gerente externo tal vez no tenga tu misma pasión, pero si el proceso es robusto, no necesita pasión para que funcione. Claro, depende del sistema, no del estado de ánimo del trabajador. Tal cual. Y ese diseño te permita soltar las riendas operativas para poder observar el panorama completo de tus finanzas. Y hablando del panorama completo, el destino final del capital excedente generado por estos múltiples flujos siempre parece apuntar a un anclaje físico. ¿Sí? La cima de los sistemas autosustentables, según el consenso de estas fuentes, son los bienes raíces. Utilizar los ingresos de tus negocios digitales o de servicios para comprar literalmente la infraestructura del mundo real. Es la diversificación máxima. Y aquí introducen una estrategia fascinante llamada la rueda de flujo de caja. Esa rueda me pareció increíble. Consiste en acumular sistemáticamente propiedades, ¿no? Exacto. Compras propiedades y reinviertes todas las rentas hasta llegar a una masa crítica. Los textos hablan de unas 10 a 12 propiedades como ese punto de inflexión. Sí, porque en ese punto, el mismo dinero del alquiler que recibes es suficiente para comprar los siguientes activos sin sacar de tu bolsillo. Es fascinante. Básicamente configuras el tablero para que el banco te preste la semilla inicial, ¿cierto? Y luego, los inquilinos rieguen el árbol cada mes pagando la hipoteca y al final tú te quedas con los frutos del huerto a largo plazo.
Es una analogía brillante y describe exactamente el concepto de amortización de la deuda. Fundamentalmente, los inquilinos te están comprando el activo. Pero claro, para que el banco te preste esa semilla, hay reglas muy estrictas. Las famosas 4 Cs. Exacto. Esto es usar el dinero de otras personas, o apalancamiento. Y el banco busca 4 cosas: capacidad, capital, carácter y colateral. Capacidad de pago y capital de reserva, me imagino. Sí, carácter se refiere a tu historial de crédito, tu comportamiento pasado. Y el colateral es la propiedad en sí, la garantía. Si dominas las 4 Cs, abres la bóveda del banco a tu favor. Y también mencionan la apreciación forzada. Que es la ventaja injusta de los bienes raíces. A diferencia de las acciones, aquí puedes mejorar el valor de la propiedad activamente. Remodelando una cocina, mejorando la fachada, subiendo las rentas. Exacto. Fuerzas a que el activo valga más, independientemente de lo que haga la economía general. Ahora, considerando toda esa vulnerabilidad sistémica y los ciclos del mercado que leímos en las fuentes, te tengo una pregunta complicada. Dime, a ver. ¿Qué pasa si alguien hace todo esto, pero compra en la cima absoluta de una burbuja inmobiliaria? Es el miedo de muchos, claro. Claro, porque si el mercado colapsa, ¿sigue siendo esto una protección segura contra la inflación? Es una preocupación muy válida. Pero el análisis revela que la defensa contra la burbuja es enfocarse en el flujo de caja, no en la apreciación a corto plazo. O sea, no importa si el precio de la casa baja en el papel mientras el inquilino siga pagando la renta. Exactamente. Si la renta mensual cubre la hipoteca, los impuestos y te deja ganancia, las fluctuaciones del mercado son irrelevantes a menos que quieras vender. Y la idea de este sistema es no vender nunca por pánico, sino conservar el activo. Tal cual. Como puedes ver, escalar financieramente es, en el fondo, una evolución de identidad. Pasar de consumidor a constructor. Sí, y luego de operador de un negocio a arquitecto de sistemas patrimoniales. Y no podemos olvidar por qué hacemos esto. Claro, el objetivo final no es solo tener ceros en la cuenta. El objetivo fundamental es reclamar la soberanía personal sobre el tiempo, ser dueños de nuestra agenda. Espectacular. Y fíjate que para cerrar, quiero dejar a la audiencia con una idea poderosa que extraje de las fuentes y que no tocamos a fondo hoy. Me interesa ver. La etapa final de la riqueza extrema no es simplemente la acumulación, sino la inversión social. ¡Wow! Eso es profundo. Sí, crear un efecto dominó invirtiendo en la mentoría de otros. El éxito verdadero no es solo construir una cuenta bancaria a prueba de balas para uno mismo. Sino construir un legado, ¿no? Que expanda la riqueza en todo tu ecosistema. Exactamente. Ayudar a que otros también pasen de consumidores a arquitectos. Es una reflexión excelente para terminar el análisis de hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo podcast de Inspiratura.